Hola. Aló. Hola. Hola. Hola, Vladimir, ¿me escucha? Hola. Aló. Hola, hola, hola. Hola. Aló, aló, aló. ¿Quién me escucha? Vladimir. Hola. ¿Quién me escucha? Aló. Vladimir, Francisco, ¿quién me escucha? Qué chévere.
Vladimir, si me está escuchando, usted me dice que sí me escucha, pero yo también escucho algo, pero usted no me dice nada. Francisco, ¿me escucha? Hola, hola, hola. A veces que me escuchan Vladimir y Francisco que están conectados. Para ingresar a las sesiones de Hola, 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 hola. A ver, Vladimir o Francisco, ¿me están escuchando? Hola, hola. A ver, Vladimir.
Vladimir me dice que sí me escucha, pero tiene algún problema para comunicarse. Vladimir, escriba en el chat, por favor, si tienes. Vladimir, póngame en el chat si es que tiene algún problema para comunicarse. Francisco, también si me escucha. Vladimir, usted me dice que me escucha, pero ¿por qué no habla? Si este medio es para interactuar. Vladimir tiene activado el audio. Francisco también tiene activado el audio. Mediante la Hola. Hola.
Hola, ¿ahí será que me escuchan? A ver, si me están escuchando, yo les voy a recomendar que cierren el sistema y lo vuelvan a habilitar. Una vez rehabilitado, de pronto van a encontrar que están en mejores condiciones. Aló, sí, Hola. buenas noches. A ver, ahí le escucho, Vladimir. Hola. Aló, sí, buenas noches. ¿Me escucha? Ahí yo le escucho. ¿Quién es Vladimir? Yo soy Francisco Tipanta, soy. Ah, Francisco. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Sí, buenas noches, ¿cómo está? Ok, ok. Esperemos a ver si Vladimir se puede habilitar su audio. Sí, eso me pasó la anterior, me tocó volver a ingresar a la sesión. El sonido está medio interrumpido, me parece. Sí, eso es, bueno, eso les cuento que es de pronto problema del sistema de cada uno, ¿no? Es decir, el medio que tienen El contratado internet. de pronto no es tan potente. Hola, Francisco. Sí, aquí estoy. Ah, ya, ok, ok. Ya con usted nos mantenemos ahí en línea. Veamos si Vladimir lo logra Listo. para Sí, 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 poder, sí, lo escucho. para poder charlar por lo menos con dos personas. No hay nadie más. No, no, no le veo que se conecte nadie más. ¿Y usted tiene contacto con Vladimir? No, 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 no le conozco, no sé. Bueno, ya le voy a... Estaba conectado en el chat escribió que se va a reconectar, pero no sé qué le Vamos, pasó. vamos a ver si se reconecta. Vamos a ver. ¿Me escuchan? Buenas noches. Vladimir, ¿ahí me escucha? Sí, ahí Ahí, les escucho. ahí está. Ok, ok, perfecto. Bueno, como ya no se ha conectado más personas, estamos ya a las 7:21 minutos, es decir, haber esperado más de 20 minutos, creo que ya es más que razonable. Por lo tanto, yo creo que por lo menos con los dos comencemos. Simplemente yo quiero darles la bienvenida a este curso, como les vengo insistiendo ya varias veces. Mi nombre, como ya lo deben haber visto también, es Víctor Hugo Cano. Un poquito para que conozcan por lo menos algo de mí. Yo estuve en las Fuerzas Armadas durante algo más de 33 años. Me jubilé de las Fuerzas Armadas en el año 2007. Durante mi trayectoria en las Fuerzas Armadas y luego de que salí también, por supuesto, me dediqué un poco a estudiar y por esa razón me he especializado en esta rama de la seguridad, salud y ambiente. Es así que hice una maestría en la Universidad San Francisco de Quito en seguridad, salud y ambiente. Tengo alguna experiencia en asesoría y manejo de estos temas a empresas en el país, en el exterior. En el exterior tuve una experiencia de unos 5 años en el Oriente Medio, en países como Qatar, Kuwait, Jordania, algunos más por ahí en la misma zona, asesorando a empresas que se dedican a la producción petrolera y a la construcción. Entonces, de ahí viene un poquito de la modesta experiencia que yo puedo tener en estos temas. Eso en cuanto a mí, así rápidamente, ¿no?
Con ustedes debo de seguir conversando en cualquier momento y ya me irán diciendo quiénes son ustedes. Por lo pronto, simplemente quería decirles esto, ¿no? Que sean bienvenidos a este curso. Les felicito porque toman esta decisión, creo que libremente, espero que sea así. ¿Y por qué les felicito? Porque, como creo que ya se los dije en el chat, para mí, una de las profesiones que más satisfacciones te pueden dar en la vida es precisamente esta, porque te permite estar en contacto con los trabajadores nuestros y te permite decir que tú eres el que estás garantizando como prevencionista la seguridad y la salud del trabajador. Entonces, miren, si reflexionamos en el hecho simple y sencillo de que nuestros trabajadores ecuatorianos o cualquier otro trabajador en cualquier parte del mundo, ¿verdad?, se convierten en el eje motriz de todas las sociedades, de todos los países. Entonces, siendo así, fíjense ustedes la responsabilidad que tiene el prevencionista. El prevencionista es quien le da esa garantía al trabajador. Cuando ustedes, me imagino que ya están leyendo, ¿verdad? Están leyendo los instrumentos que se les colocó en la plataforma. ¿Cuáles son estos instrumentos? A la cabeza, siempre recuerden, ¿no? A la cabeza está la Constitución, luego vienen los acuerdos internacionales, como los que tenemos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la resolución de la CAN, ¿sí?, como lo que nos dice la OIT. Esos son los acuerdos internacionales. Luego, ¿qué tenemos en esta jerarquía? Hemos dicho Constitución, acuerdos internacionales, leyes orgánicas, ¿sí? Y para abajo las leyes comunes y todo un conjunto más de normas que se constituyen en la base para hacer prevención en nuestro país. ¿Ok? Entonces les decía, ¿no? ¿Qué hace el prevencionista con todo esto? El prevencionista revisa lo que dicen, lo que dictan estas normas, las pone en práctica, porque como les decía, entre estos, a la cabeza de la Constitución, ¿qué te dice? Te dice, el Estado garantizará, imagínense usted la gravedad de esto, ¿no? Garantizará que este trabajador ecuatoriano se desempeñe en un ambiente sano, saludable, que el patrono le dé un trato justo, que le dé un salario justo y un montón de cosas de esas, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el que hace cumplir eso? El prevencionista. Entonces, lo grave de esto es cuando nos preguntamos nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué el trabajador se murió? ¿Por qué el trabajador se accidentó? ¿Por qué se enfermó? ¿Verdad? Entonces, cuando decimos eso, vamos a pensar primerito, ¿cuál es mi responsabilidad como prevencionista? No es nomás de decir, no, el trabajador es un sinvergüenza, a él no le da la gana de cumplir las disposiciones, no se ha puesto su equipo de protección personal porque no le gusta, no lo quiere, es irresponsable. No, señor. El primero que tiene la responsabilidad ahí, acuérdense de esto, prevencionista. Él es el responsable. Entonces, ¿por qué les decía que yo les felicito? Porque cuando ustedes entran a conocer, no digamos a conocer, porque yo creo que la mayoría sí conocemos. Lo que pasa es que no ponemos en práctica. Cuando comenzamos más bien a discutir estos temas, vamos nosotros a hacer conciencia de qué es lo que pasa en este ámbito. ¿Cuál es mi responsabilidad como prevencionista? Entonces, miren, yo siempre les hago una comparación, ¿no? Miren, ¿qué pasa con los médicos nuestros? El médico nuestro, ¿verdad? El médico nuestro es responsable de mantenerte con salud. Y él, imagínense, cuando se equivoca, ¿qué es lo que te pasa? Te vas más enfermo que antes. Te vas, no sé,
vas a caer en una situación de precariedad de tu salud o hasta finalmente te vas a morir. Eso pasa cuando el médico se equivoca. Pues exactamente lo mismo pasa con el prevencionista. Y como les digo, siempre les hago yo una comparación un poquito jalada de los cabellos, ¿no? Que ahí radica la diferencia de esta profesión, ¿sí? Por ejemplo, un profesor de cualquier cosa, de un arte, de una materia, de una ciencia, de lo que sea. Si es que no es buen profesor, simplemente yo como alumno no aprendo. O si el profesor es bueno y yo soy malo como alumno, lo mismo, no aprendo y no pasa nada. Lo que tenía que haber aprendido no llegó a suceder. Entonces ese conocimiento no llegó a mi cerebro, pero no pasó nada. Me estaba enseñando a tocar piano, a tocar una guitarra, y como cualquiera de las dos cosas ocurrió, simplemente no aprendí. Pero ¿qué pasa cuando el prevencionista se equivoca? Cuando el prevencionista se equivoca, ¿sí? Te olvidaste, no pusiste bien en práctica todo lo que dice la norma y no le diste el equipo de protección adecuado al trabajador. O simplemente no tomaste todas las medidas preventivas, no implementaste un sistema de gestión adecuado. Entonces, ¿qué le pasa al trabajador? Tres cosas le pueden pasar, ¿sí? Se enferma, se mutila o se muere. Cualquiera de estas cosas. Esa es la gran diferencia con el resto de artes, de profesiones o lo que ustedes quieran decir. Por eso es que les repito, cuando uno hace prevención, tiene esa gran satisfacción de decir, yo tomé las medidas adecuadas y por eso mis trabajadores están bien. ¿Ok? Les felicito por haber entrado a esta profesión, a este cursito. No digo que ustedes van a salir ya profesionales, pero por lo menos vamos a salir un poquito más conscientes de lo que significa hacer seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Eso simplemente para comenzar. Yo quería un poquito con ustedes, vamos a ver, aquí tengo un documentito para compartir con ustedes. Es este de aquí. Por favor, avísenme si lo están mirando. Sí, sí, Víctor Hugo. Ok. Perfecto. Verán, este simplemente era para tener la referencia de qué es lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto? Entonces, ustedes están ahora en este curso que han escogido, que es de gestión de riesgos laborales. De forma general, en este curso lo que pretendemos nosotros, a ustedes como cursantes, es que van a llegar a tener conocimientos, destrezas, habilidades para aplicar herramientas probadas en el campo técnico-científico para poner en práctica la gestión de riesgos laborales en sus respectivos lugares de trabajo. ¿Sí? Aquí vamos a ver qué me está pasando con esto. ¿Sí estamos en contacto? Sí, sí, Víctor. Sí, lo escucho también. Lo venía. Bueno, de manera ese es el fin de este cursito. Vamos a ver también los objetivos que se persiguen y solo para encuadrarnos en dónde estamos, ¿no?
Igualmente vamos a ir haciendo unos comentarios. A ver, yo les pasé un mensajito para que por favor vean y se empapen de lo que ha pasado tanto aquí en el país cuanto en el mundo respecto de incendios famosos que han ocurrido, porque nuestro primer tema se refiere a los incendios. Por lo tanto, no sé si vieron el mensaje que les pasé. Y les pasé ahí un link para que ingresen. Ese incendio famoso se llama la famosa explosión en el Mar del Norte. Se refiere a un incendio que ocurrió en una plataforma que era de explotación petrolera. Pero ¿qué es lo importante ahí? Lo importante en ese video son las conclusiones que nos van diciendo poco a poco y que al final las van resumiendo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes van en el proceso de este video, les va diciendo cómo se desencadenan una serie de errores que se van cometiendo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven el concepto de fuego, el concepto de incendio, cómo tratarlos y todo lo demás, en estas experiencias se van dando ustedes cuenta de que lo que se dice en la teoría es realmente lo que va ocurriendo. Por lo tanto, la recomendación ahí es no confiarnos de las cosas que supuestamente ya las hemos hablado, ya las hemos tratado. Uno de los principales errores que manejamos nosotros en seguridad y salud en el trabajo es precisamente ese, el exceso de confianza. ¿Qué es lo que te pasa? Tú dices, no, yo soy un trabajador de más de 20 años. Como tal, tengo una experiencia que nadie de los demás tiene. Entonces, a mí que me van a venir a decir que las medidas de seguridad, que la uno, que el otro. Señores, cuanta más experiencia tengamos, más cuidadosos tenemos que ser. Entonces, les recomiendo, por favor, miren ese vídeo y en el próximo contacto lo vamos a comentar. Y quiero que ustedes vayan sacando sus propias conclusiones. Apliquen esos errores que se ven a lo que nos ha pasado acá. Por ejemplo, aquí tenemos una situación muy grave que ocurrió hace no sé cuánto tiempo, la verdad, debe ser un poco más de 2 años. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un incendio en un cerro cercano aquí a Quito y que se cobró la vida de varios bomberos? Pero ¿cuáles eran los bomberos? Como la situación estaba tan grave, al comandante de los bomberos se le ocurrió que tenía que llevar a los chicos que estaban en formación. Creo que eran cadetes, no sé, porque eran aspirantes de la policía. Sí. Entonces, fíjense tamaño de error que se puede cometer. Pues los chicos, no te voy a decir que bestia, que estaban ya expertos en la materia, porque creo que estaban para graduarse. Pero sea lo que fuere, no puede uno sobrepasar las normas. Porque debe haber existido normas que te decían, este señor no puede salir a combatir un incendio si antes no ha tenido la suficiente experiencia para hacerlo. Pero bueno, errores como estos se van cometiendo. Y repito, una de las cosas que se van a fijar en este vídeo de la situación del mar es precisamente esa. La cadena de errores que se están cometiendo y que finalmente desembocan en una de las desgracias más grandes que han existido en el mundo. ¿Okay? Bueno, ahora me está jugando una mala pasada, creo que esto. No sé. No sé cómo pasarlo. En fin, bueno. Simplemente en esta presentación que está colgada acá y ustedes la pueden bajar sin ningún problema. Lo que les estoy diciendo es que los objetivos, tanto generales como específicos que se persiguen, y que por supuesto ustedes los tienen en los documentos que ustedes están manejando. Decimos que en cuanto a la gestión de riesgos laborales, el objetivo general es conocer y aplicar los principios, estrategias, objetivos y actividades de una gestión de riesgos del trabajo, básicamente, ¿no es cierto? Y como específico, simplemente reconocer principios, las principales normativas
para prevenir y combatir los incendios en la industria, métodos, técnicas y procedimientos, así como estrategias para prevenir los riesgos ergonómicos en la empresa, reconocer las principales causas, consecuencias y medidas para prevenir los riesgos psicosociales en la empresa. Eso de manera general es lo que se aprende en este curso, ¿no es cierto? Ahora, yo no quiero dejar de pasar esta oportunidad para un poquito referirme a un tema que a veces la gente dice no viene mucho al caso, pero realmente sí viene al caso. ¿Por qué? Miren, nosotros tenemos que un poco ubicarnos el por qué hacemos esto. Ustedes saben que cuando hablamos de las relaciones laborales, ¿verdad? Estamos hablando de un triángulo, ¿sí? Un triángulo en el que se manejan estas relaciones. En la cúspide, en el vértice de este triángulo, se encuentra el Estado. Y en sus dos ángulos, ¿cierto? Están, por un lado, los trabajadores y por otro lado, los empresarios. Entonces, estamos hablando de tres entes que intervienen acá. Un relacionamiento, un interrelacionamiento de estos tres entes. El Estado, los trabajadores y los empresarios. Pero este relacionamiento, a lo largo de la historia, nunca ha sido lo mismo. ¿Sí? ¿En qué sentido? Miren ustedes deben haber leído, haber escuchado y todo lo que quieran, cómo fue que se vino desarrollando la historia en cuanto al relacionamiento de estos tres entes, ¿cierto? Estado, trabajadores, empresarios. Cuando ocurrió la primera revolución industrial, imagínense ustedes, ¿cierto? Estamos hablando de la época de 1700, 1800. Entonces, el relacionamiento de estos tres entes no era igual que el que estamos viviendo ahora. Claro. ¿Verdad? Así es. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa ahora? Fíjense ustedes, esta primera revolución industrial se da a finales del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX. ¿Qué es lo que tenemos como un principal factor que movía prácticamente la economía de ese entonces? Imagínense, fue simplemente y sencillamente la invención de la máquina de vapor. Antes de esta revolución industrial, ¿de qué vivíamos? Éramos simplemente una economía que se basaba en agricultura y absolutamente nada más. Entonces, el relacionamiento que se da tripartito que les acabo de indicar, ¿verdad? Era simplemente lo que decían los patrones frente a una sociedad que se manejaba casi que en la esclavitud. Pasa el tiempo y viene una segunda revolución industrial que corre desde mediados del siglo XIX hasta inicios del XX. ¿Sí? Casi que todo esto ha venido marcado por las guerras. En este caso, la Primera Guerra Mundial, 1914. ¿Qué factores intervenían principalmente aquí? Pues la energía eléctrica, que ya teníamos energía eléctrica para ese entonces, la invención del motor de combustión interna, es decir, ya teníamos vehículos, ¿sí? Y por lo tanto, ¿con qué se movían esos vehículos? Ya con los combustibles fósiles que estaban siendo explotados. Entonces, vayan ustedes relacionando lo uno con lo otro. Ya no es aquella sociedad agraria, ahora ya vemos otro tipo de características, ya tenemos otro tipo de industria, ¿sí? Viene la tercera revolución, que supuestamente muchos decíamos que es la que todavía estamos viviendo, y es la tercera revolución industrial. Recuerden ustedes que todos nos hemos llenado la boca diciendo que vivimos en la época del conocimiento, ¿sí? Y decíamos que aquel que no tenía, por ejemplo, acceso a un computador ya era un analfabeto. Bueno, esto supuestamente vivimos desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, hasta hoy, ¿sí?
Muchos decimos que hasta hoy estamos todavía en una tercera revolución industrial, pero fíjense qué tan equivocados estamos, que ya nos están diciendo ahora que estamos viviendo una cuarta revolución industrial. Bueno, si no han escuchado, por favor, vamos un poco a enterarnos, porque ya estamos hablando de la industria 4.0. ¿Okay? ¿Qué nos caracteriza ya en este tipo de revolución? Bueno, una evolución tecnológica, económica, una evolución de la humanidad. Estamos hablando ya de inteligencia artificial, hablamos del famoso Big Data, hablamos de los algoritmos que son los que intervienen en todas y cada uno de los procesos tecnológicos, hablamos de una interconexión masiva, lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Interconexión masiva de sistemas digitales. Hablamos de reproducciones en 3D. En fin, es toda una maraña de cosas que hoy ni siquiera lo podemos creer. Ahora, ¿por qué viene al caso toda esta conversación? Yo les pregunto a ustedes, si en la tercera revolución industrial de la que estamos hablando, tenemos ya establecidos una serie de normas, sistemas de gestión, de prevención de riesgos y todo lo que quieran, ¿sí? Estamos preparados para hacer prevención dentro de esta cuarta revolución industrial. Y fíjense ustedes que todo nos cae ahora como anillo al dedo a los prevencionistas, porque nos estamos preguntando, justo ahora en la pandemia, ¿cómo es que, por ejemplo, vamos a regresar al trabajo? ¿Qué medidas preventivas tenemos que tomar? Y ahora estamos en este relacionamiento de videoconferencias, de teletrabajo, de todo lo que ustedes quieran. ¿Cuáles son los riesgos que estamos corriendo con nuestros trabajadores? ¿Los conocemos? ¿Los podemos tomar? ¿Sí? Fíjense esas grandes interrogantes que nos van haciendo. Por lo tanto, créanme amigos, es necesario que nos pongamos a investigar ya. Porque inclusive tus hijos te van a estar insistiendo con esto. No puede ser que ahora mis hijos tengan que venir a decir, mira, así funciona la videoconferencia. Acá tienes que engancharte, por acá tienes que entrar en internet. Por favor, tenemos que ser conscientes de lo que nos está pasando. Tenemos que ser conscientes de la época que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Ahora, de otra parte, esto solamente como comentario de lo que pasa, ¿no es cierto? Y también un poquito para motivarnos. No quiero que se asusten con los datos que voy a dar, pero igualmente tenemos que ser nuevamente conscientes de lo que nos pasa. ¿Cómo es que vamos a hacer nosotros gestión si no conocemos realmente lo que nos pasa? Pues bien, escúchenme los siguientes datos que voy a dar. Son datos que no me he inventado yo, pero antes que eso, tengo que lamentablemente decirles así. En nuestro país, quien maneja la seguridad y salud de los trabajadores está en algunos destinos, ¿no? Están principalmente en el Ministerio del Trabajo, en el Ministerio de Salud, en el IES y algunos otros organismos. Pero básicamente en estos tres. Pero lamentablemente, sí, así hay que decirlo, lamentablemente no se ha manejado como se debe toda esta gestión. Por ejemplo, los mismos datos que ahora quiero yo compartir con ustedes, es casi imposible conseguirlos, porque no se han preocupado de sacar adecuadamente estos datos. Y nos han tenido que dar otros organismos internacionales estos detalles. Entonces, ¿qué nos dice la OIT? ¿Qué nos dice la OIT? Dice que más de 1 millón de muertos
ocasionados en el mundo cada año con ocasión del trabajo. ¿Sí? Muertes por trabajo, más de 1 millón. Nos dice también que cientos de millones de trabajadores son víctimas de accidentes y exposición a productos y sustancias peligrosas. Cientos de millones. ¿Qué más nos dice? Nos dice que 1.1 millón de muertos, ¿sí?, existen en los trabajos de la siguiente manera. Miren, muertes por accidentes de tránsito apenas ocurren 999,000. Y el dato que les di decía 1.100.000 por ocasión del trabajo. Por las guerras se mueren aproximadamente 502,000 personas. Por temas de violencia en general, 563,000. Inclusive por la famosa enfermedad del SIDA, se mueren 312,000 personas. Pero por trabajo se mueren 1.1, 1.100.000 personas, más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra pandemia. ¿Se dan cuenta? Por trabajo. ¿Qué más nos dicen estos datos? Dicen que aproximadamente de todos los muertos que se producen, ¿sí?, aproximadamente 1/4 de estos, es decir, unos 250,000 más o menos, se producen por exposición a sustancias peligrosas que causan enfermedades de incapacidad, como cáncer, trastornos cardiovasculares, enfermedades respiratorias y del sistema nervioso. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Nos dice que más o menos 160 millones, ¿sí?, 160 millones se producen de enfermedades en el mundo cada año, enfermedades profesionales cada año. ¿Sí? Bueno, no les quiero apavorar más, pero otra de las cosas que dice la OIT es que el Ecuador, como tal, está a la cabeza de los países en el mundo, ¿sí?, que tienen problemas relacionados con lo que les acabo de decir. Es decir, los índices que manejamos nosotros de muertes, de enfermedades, de mutilaciones, son de los más altos en el mundo. ¿Cómo es que esto puede ocurrir? Y miren, países vecinos, o sea, yo no me quiero referir a Estados Unidos, a países de Europa, a Chile, a Brasil, a la Argentina, que supuestamente están muy adelantados en este tipo de cosas. Voy a referirme solamente a mis vecinos, Perú y Colombia. Oigan, créanme, los datos que manejan colombianos y peruanos no llegan, créanme así, no llegan ni a la mitad de lo que nosotros manejamos en accidentalidad y en mortalidad y, por supuesto, en enfermedades de trabajo. ¿A qué se debe esto? Pues simplemente a que nunca se tomó en serio el trabajo de la prevención. Lo que acaba de pasar ahora con la pandemia es un ejemplo claro de eso. ¿Cómo puede ser posible que nos digan que entidades como los hospitales en general, el Carlos Anda de Marín, el Eugenio Espejo, en Guayaquil todito los que ustedes deben haber escuchado, en ninguno, absolutamente en ninguno de estos existe un profesional de seguridad y salud en el trabajo que maneje este tipo de cosas? ¿Por qué se mueren? Porque no hay profesionales que se preocupen de esto. Así de fácil. No sé si entre ustedes, o algunos de las dos personas con las que estoy hablando, tienen como profesión la seguridad industrial. No sé si Francisco o Vladimir sean ingenieros industriales, pero bueno. En nuestro país lo que se acostumbró es a dar el manejo de la seguridad y salud en el trabajo a los ingenieros industriales. No digo que sean malos profesionales, de ninguna manera. Simplemente voy a decir que no son los profesionales que tienen que manejar la seguridad y salud de los trabajadores. Nada más. Eso simplemente como datos introductorios para esto. Yo quiero siempre con ustedes, más bien, topar este tipo de cosas, ¿no? Porque el tema de la materia, ustedes la tienen. Ustedes tienen todo el material en la plataforma.
Y ustedes, por favor, eso sí, les voy a recomendar, lean detenidamente todos los documentos que se les ha cargado en la plataforma. Tienen que ser personas expeditas en el manejo de estos documentos. Solamente el conocimiento de esto les va a permitir a ustedes manejarse en este ambiente de seguridad y salud. No es difícil, créanme. Simplemente hay que un poquito dedicarse a la lectura y san se acabó. Por ejemplo, a ver, tenemos que conocer perfectamente bien en qué artículos de la Constitución se menciona el tema de seguridad y salud de nuestros trabajadores. ¿Sí? Tenemos que estar, pero como el bendito en eso, ¿no? Tenemos que conocer casi que a la perfección documentos como el Decreto Ejecutivo 2393. Me imagino que ya saben a qué me estoy refiriendo. Ya ustedes tienen que estar leyendo desde el día lunes, si mal no recuerdo, todos estos documentos. Son elementales, ¿sí? Son elementales. Es necesario que los conozcamos muy bien. No digo que me voy a aprender de memoria, pero tengo que saber en qué parte de ese documento está tal o cual disposición referente al tema que estemos tratando, ¿verdad? Entonces, 2393 es elemental. Y dicho sea de paso, por ejemplo, tenemos que conocer que el 2393 fue expedido en el año 1986, presidencia del quien en paz descanse el ingeniero León Febres Cordero. ¿Sí? Imagínense, un hombre que era de derechas se preocupó de las personas que siempre le estuvieron criticando. ¿Se dan cuenta? Es el documento con el que nos manejamos más en este momento los que hacemos prevención. 2393 es como nuestra Biblia, porque está prácticamente todo. Entonces, es necesario que conozcamos los detalles de este documento. Tenemos que saber también perfectamente bien qué nos dice la CAN en la resolución, que también es la base de todo nuestro trabajo. A través de esa resolución es que vamos, inclusive nosotros cuando terminemos este curso, vamos a terminar haciendo un documento de gestión de riesgos laborales. Entonces, por favor, forma. Entonces les decía, ustedes se pueden empapar tranquilamente eh, leyendo todas estas herramientas, ¿no? Y aquí podemos reunirnos simplemente para que si ustedes tienen alguna duda, algún problema, algún requerimiento, lo plantean acá, lo discutimos y lo solucionamos. Pero más que eso, como les digo, en este espacio podemos discutir más bien algunas otras cosas, algo que más allá de lo que nos dice estas herramientas, les preocupe a ustedes, les salga a ustedes con inquietud. Me parece que sería lo mejor, porque lo otro ustedes lo solucionan leyéndolos, sin ningún problema. Eso no obsta, por supuesto, el que, repito, si tienen dudas en el manejo de cualquiera de estos documentos, de cualquiera de esas disposiciones, no está claro algo, bueno, lo traen acá y lo discutimos sin ningún problema. Por ejemplo, yo quisiera que a ver, no sé si les voy a invitar a una próxima reunión entre lunes o martes. Vamos a ver si es que es sobre el mismo tema. Pero ya en esa reunión yo voy a hacer algunas preguntas sobre cualquiera de estos documentos. Ejemplo, me gustaría que me respondan ustedes ahora si ya leyeron el tema de los comités paritarios. ¿Qué me dice Vladimir? ¿Ha leído el tema de los comités paritarios? Vladimir. Francisco.
Bueno, yo sí le he leído. Hay unas cosas que están ahí mencionadas que se están haciendo. Por ejemplo, vi que eso hay que comparar con lo que se está haciendo en la empresa de uno, ¿no? Y estaba viendo hoy, hoy y ayer, vi que hay unas cosas que no se están cumpliendo y hay otras cosas que no. Por ejemplo, me encontré con este tema de la de la gestión de riesgo que se debió cumplir desde un comienzo, desde que antes de que se desenvuelva la empresa, y me parece que eso es un punto de partida de cualquier empresa. Entonces, ahí en la empresa en la que estoy yo, me parece que sí le falta un poquito de eso y bueno, ese es mi comentario, no le he profundizado mayor, pero esa es mi acotación. Ok, está bien, no hay ningún problema. Simplemente lo que se pretende con todo esto, por ejemplo, que cuando se hace participar en el foro, es para que ustedes pongan ahí sus ideas. Y claro, todo esto tiene que ser aplicado, si es posible, a las empresas en las que ustedes trabajan. Ojalá que sea posible. De no ser así, ustedes pueden buscarse un modelo, buscarse un tipo en donde han visto o lo que sea, y comentar sobre el asunto, ¿verdad? No hay problema. Listo. No sé si con lo que acabo de decir podemos pasar a tal vez inquietudes o preguntas que ustedes puedan plantear. Yo tengo una consulta de la gestión de riesgos hay un archivo que nos mandó de deber, que es el checklist de incendio de prevención sí, de incendios, el checklist de incendios. Sí, Hay sí. ajá, hay un literal que no le he escuchado yo o que no conozco mucho, que es la de calderas de vapor. No sé si me puede explicar un poquito más de en qué empresa se puede, o es en todas que se puede desarrollar es- este funcionamiento, porque no he escuchado ni tampoco he visto. Bueno, a ver, cuando se les, eh, cuando se les pide esa documentación, es simplemente para que ustedes se vayan familiarizando con lo que realmente existe. Si en su empresa no existe un trabajo que implique la utilización de calderos de vapor, pues simplemente no va, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? A ver, por ejemplo, ¿cuáles son los calderos de vapor? Vamos a ver, una industria que maneje, por ejemplo, productos químicos, ¿sí? Cuando trabajan con productos químicos, seguramente van a tener que emulsionar muchos de estos productos, ¿sí? Por lo tanto, van a trabajar con calderos que producen vapor. Las empresas que producen licores, ¿sí? Esas trabajan con calderos de vapor. Entonces, la prevención en ese caso, ¿verdad? La prevención en ese caso va tendiente a mirar ese riesgo, ¿ok? El checklist no lo tomen como una camisa de fuerza, que hay que ajustarse a esa y responder absolutamente a todas las preguntas. Si no va con su empresa, simplemente no va, ¿verdad? Vamos a ver, si por ejemplo, ¿qué es lo que, hablando de los mismos temas de los vapores, ¿no es cierto? Pero usted trabaja en una empresa en la que producen, no sé, se me ocurre ventanas, ¿sí? Pues mire, los vapores no tienen absolutamente nada que ver con las ventanas. Por lo tanto, en su checklist, usted seguramente va a tener que poner no aplicable. ¿De acuerdo? Entonces, no se ciñan a estas listas como que es, ya, eso hay que cumplirlo así, rigurosamente. Pues hay que aplicarlo según la necesidad. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Correcto, sí lo escuché. Una consulta también con respecto a los artículos que estaban allí del tema 1. Eh, ¿Cuál? ¿Cómo se coordina o cómo se hace
el protocolo con el cuerpo de bomberos para que se les pueda dar capacitación a los trabajadores. Si es que hay que seguir algún protocolo o algún seguimiento para que ellos puedan brindar apoyo técnico del cuerpo de bomberos a los trabajadores. No sé si es que sí me entendió la pregunta un poco. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Mire, cuando hablamos de estas cosas, ¿sí? Estamos hablando principalmente de cómo me he preparado para un evento de esa naturaleza. ¿Ok? Entonces, es necesario que mi planificación, ¿sí? Mi planificación contemple absolutamente todas las posibilidades. Por eso es un plan. Recuerden también que un plan es un documento ejecutivo. ¿Qué significa que es un documento ejecutivo? Un documento ejecutivo es uno que lo tengo que manejar, que lo tengo que poner en práctica siempre, que lo tengo que practicar. Y como la palabra lo dice, plan, ¿sí? ¿Qué es un plan? Es una cosa que yo me propongo realizar, que me propongo cumplir, pero, según las circunstancias se me presenten, yo puedo cambiar mi plan, lo puedo modificar. Es decir, yo digo, para hacer un plan, claro, también parto de una serie de suposiciones. Por ejemplo, para hacer el plan de incendios, parto de la suposición que me va a ocurrir un incendio. Y yo levanto esas posibilidades en función de los riesgos que tiene mi empresa. Miren, muy buena la pregunta tuya, realmente. ¿Por qué? Porque te hace reflexionar en casi todo. Cuando haces el plan, no tienes que hacerlo solamente de memoria, ni sentadito en tu escritorio. No, señor. Ahí viene y ahí juega la inteligencia, la preparación profesional, la iniciativa, ¿no es cierto?, del prevencionista. ¿Qué te dicen los principios de planificación? Te dicen que tú tienes que bajarte a mojar el poncho con tus trabajadores. ¿Quién conoce los riesgos? De pronto yo sentado en el escritorio ni siquiera me doy cuenta qué riesgos existen. Pero ¿quién es el que está directamente involucrado con los riesgos? Mi trabajador. Con él tengo que irme a mojar el poncho y decirle, oye, ¿cómo trabajas aquí? Cuando estás trabajando con esta maquinaria, ¿cuáles crees tú que son tus principales riesgos? Cuando estás aquí en este cuarto de máquinas, ¿qué es lo que usualmente te ha ocurrido? ¿Sí? Entonces, mira, en base de eso levantas tus riesgos, levantas tus posibilidades y haces tu plan. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, lo que generalmente hace la gente es coger un plan que hizo el vecino, que hizo el amigo, que hizo no sé quién, y le copian. Imagínate, y le copian. Pero ¿qué pasa? Que la empresa de que yo le estoy copiando fabrica zapatos. Y yo que le estoy copiando acá, no sé, se me ocurre decir algo, estoy produciendo huevos. Imagínate, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pero cojo y copio igualito. No, señor. Tienes que sentarte a planificar bien y luego bajarte a mojarte el poncho con tus trabajadores. Y ellos te van a dar todas las ideas para que tú hagas un buen plan. Una vez que has hecho el plan, levantado bien los riesgos, porque imagínate, en alguna teoría que tienen ustedes ahí, existen algunas barbaridades también, ¿ah? Pónganse pilas. Por ejemplo, nosotros solemos decir lo que, ¿cómo es que decimos? Lo que no detectaste no puede ser medido. ¿Sí? Es decir, si yo no logré darme cuenta que en la cocina, en donde se preparan los alimentos en mi empresa, están mal instalados los tanques de gas, yo no me di cuenta de eso, entonces no levanté el riesgo. Por lo tanto, si no levanté el riesgo,
no voy a tomar las medidas correctivas ni las medidas preventivas. Entonces, fundamental el levantamiento del riesgo. Fundamental. Ahí viene el dicho este, ¿no? Lo que no has detectado no puedes medir y por lo tanto nunca vas a tomar una medida preventiva. ¿Ok? No sé si con eso soluciono la pregunta. Sí, correcto. Sí, gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Tú eres Francisco o eres Vladimir? Sí, yo soy Francisco, Francisco Oh, ya, Tipac. ya. ¿Qué me dice Vladimir? A ver, plantéeme una pregunta para discutir. Chuta, Vladimir no creo que me escuchó nada. Bueno, amigos, por lo demás, solamente quiero insistir en el hecho de que al tratarse de una, eh, ¿qué se dice? De una facilitación del conocimiento a través de este medio y a través de este sistema que es a distancia, básicamente, ¿no es cierto? La responsabilidad del aprendizaje principalmente está en ustedes. Entonces, por favor, yo les pido que adquieran los conocimientos que están ahí, lean los documentos, ¿sí? Yo les aseguro que si los leen concienzudamente, en la próxima reunión que tengamos me van a llover las preguntas, porque ustedes van a decir, oiga, yo leí esto, pero esto no sucede, ¿y por qué dice esto acá? Si acá suceden otras cosas, ¿no es cierto? Pero por favor, vamos a empaparnos de lo que dicen todos estos documentos. ¿De acuerdo? Si no tienen más preguntas, vamos a dar por terminada esta sesión. Salvo que Vladimir o Francisco tengan otra pregunta. No, yo no tengo ninguna acotación. Le agradezco por el tiempo. A ustedes les agradezco su atención. Saben que estoy a la orden. No pierdan la oportunidad de hacer preguntas también a través del chat. Participen en el foro. Recuerden, por favor, recuerden que la participación del foro también es calificada. Y participar en el foro significa responder yo al planteamiento que me han hecho en el foro, hacer un comentario y comentar también lo que ha hecho un compañero. ¿De acuerdo? Y en base de eso se califica el foro. Finalmente, bueno, luego hablaremos del tema de evaluación y eso yo creo que no es ningún problema. Vladimir escribió al chat, no sé si revisó Víctor. Así le veo que dice, ya cierro, no, a mí no se me está escuchando, me dice. Ay, chulos, ¿qué le pasaría? Tiene problemas con el audio. Con el audio, sí. Veamos si nos dice algo, veamos si nos dice algo. Pero está el audio de él está abierto, está habilitado. Es la conexión a internet, me parece que le estaba llegando muy tarde Sí, o eso está es, interrumpido. sí, lamentablemente cuando tenemos solamente el básico, en realidad no es suficiente para este tipo de plataformas y de interrelaciones. O a veces está saturado también, me parece que es en la casa debe estar algunas personas, ¿no? No solo una persona utilizando el equipo. Ese es el otro problema, cuando tenemos hijos, tenemos otras personas que están trabajando igual, se complica. Así es, así es. Pero bueno, pero sí él sí me escucha. ¿Ah? Sí, lo escucho. Bueno, Vladimir, de todos modos, repito, si tienen más inquietudes, más preguntas,
no dejen de aprovechar las herramientas que tenemos. Tenemos el chat, pueden escribirme por el chat. Cualquier inquietud, alguna necesidad que tengan, no tengo ningún problema en atenderles a cualquier hora. Ustedes saben, esto es 24 horas del día, no pasa nada. Si no les he leído el mensaje hoy, mañana a primera hora lo leeré y les daré la satisfacción que tengan o que me hayan demandado sin ningún problema. Lo que interesa en este caso es que aprendamos algo, sinceramente, que aprendamos algo. Y como les dije al principio, no se trata solamente de quizás cumplir un requisito ahora con este curso, que seguramente es lo que están exigiendo las empresas. Todo lo contrario, se trata de que hagamos conciencia de qué significa hacer prevención, ¿sí? Que ojalá cuando salgamos de este cursito, salgamos con este chip que tenemos en la cabeza al revés, de tal forma que mañana que salgo a mi empresa, ya no me sea indiferente al encontrarme con los problemas que normalmente encontramos en las empresas, ¿sí? Porque ¿qué es lo que nos pasa? Todos los días vemos, sí, el mismo hueco está ahí, no pasa nada. Pero bueno, ahora que ya sé que es un problema, ya voy yo a intervenir como prevencionista, porque ya me hiere a mi vista el ver que se cometen horrores y barbaridades en contra de la seguridad de los trabajadores, ¿sí? Entonces, algo voy a tener que hacer. Puedo intervenir, ¿ok? Ese es el objetivo final de esto. Lo demás, olvídense. Lo más interesante de esto es que nos metamos en nuestra cabeza qué significa ser prevencionista. Nada más. ¿De acuerdo? Listos, amigos. Un gusto haber compartido con ustedes este momento y nos vemos en la próxima. Un gusto, hasta luego. Hasta luego, gracias.